La Riviera Maya, conocida por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, guarda secretos oscuros en sus profundidades. Los lugareños cuentan historias sobre un antiguo templo sumergido que, se dice, fue construido por una civilización perdida. Este templo, lleno de tesoros y reliquias, es custodiado por espíritus guardianes que no permiten que los intrusos perturben su sagrado descanso. Cada año, durante la temporada de buceo, un grupo de aventureros se siente atraído por la leyenda del templo. Se dice que aquellos que se atreven a explorar sus aguas pueden encontrar riquezas inimaginables, pero también deben enfrentar la ira de los guardianes. La historia comienza con un grupo de amigos que deciden pasar unas vacaciones en la Riviera Maya. Al llegar, escuchan rumores sobre el templo sumergido y, entusiasmados por la posibilidad de una aventura, deciden que deben encontrarlo. Con la ayuda de un viejo pescador del pueblo, obtienen un mapa antiguo que señala la ubicación del templo. Sin embargo, el pescador les advierte sobre los peligros que enfrentarán. Las aguas no son lo que parecen, les dice con un tono grave. Los espíritus de aquellos que han intentado robar los secretos del templo aún vagan por ahí. Nadie ha regresado para contarlo. Ignorando las advertencias, el grupo se equipa con equipos de buceo y se lanza al agua, ansiosos por descubrir el misterio. Al sumergirse, las aguas se vuelven frías y oscuras. La luz del sol apenas penetra en las profundidades y el grupo se siente cada vez más inquieto. Después de nadar durante un tiempo, finalmente encuentran lo que parece ser la entrada al templo. Las paredes están cubiertas de algas y corales, pero las inscripciones antiguas aún son visibles. La emoción se apodera de ellos mientras se preparan para entrar. Sin embargo, a medida que se adentran en el templo, la atmósfera cambia drásticamente. Un silencio inquietante los rodea y cada movimiento provoca ecos extraños. De repente, ven sombras moverse en la penumbra, y un frío helado recorre sus espinas. Sin previo aviso, un espíritu aparece ante ellos con una mirada que mezcla tristeza y furia. Los amigos se paralizan, incapaces de comprender lo que ven. El espíritu levanta una mano, y un murmullo ininteligible llena el agua. En ese momento, uno de los amigos, impulsado por la curiosidad y la ambición, intenta tocar el tesoro que yace en el altar del templo. Al hacerlo, una ola de energía oscura lo envuelve, y gritos horripilantes resuenan en sus oídos. Los demás, aterrados, intentan nadar de regreso, pero el agua se agita y los arrastra hacia el fondo. La desesperación se apodera del grupo mientras luchan por escapar de la furia de los guardianes. Mientras se hunden más y más, los rostros de sus amigos se distorsionan en la oscuridad. Y uno a uno comienzan a desaparecer, atrapados por las sombras que habitan el templo. Al final, solo queda uno, rodeado de un silencio aterrador y la presencia ominosa de los espíritus. En su mente, escucha sus lamentos, advirtiéndolos sobre la codicia y la avaricia. Justo cuando parece que todo está perdido, logra liberarse de la trampa y nada hacia la superficie, emergiendo con un solo pensamiento: nunca más volver a interferir con lo que no entiende. Años después, el sobreviviente regresa al pueblo, marcado por la experiencia. Los ojos de los lugareños reflejan la tristeza de aquellos que han perdido amigos en las aguas. La leyenda del templo sumergido se convierte en un recordatorio de que no todos los tesoros valen la pena y que a veces es mejor dejar los secretos del pasado donde pertenecen, en las profundidades oscuras del océano. Cuando la gente habla de las aguas de la Riviera Maya, lo hacen con respeto y temor, recordando que hay misterios que deben permanecer sin resolver. 2. La sombra en la arena. La Riviera Maya, con sus impresionantes playas de arena blanca y aguas turquesas, es un destino de ensueño para muchos. Sin embargo, al caer la noche, cuando la brisa marina sopla suavemente y las olas susurran secretos olvidados, la atmósfera se torna inquietante. Los lugareños cuentan historias escalofriantes sobre una sombra oscura que aparece en la playa al anochecer, una figura que camina sola, dejando un rastro de inquietud a su paso. Una noche, un grupo de amigos que disfrutaba de unas vacaciones
En ese paraíso decidió aventurarse más allá de la luz cálida de su fogata. Mientras la luna llena iluminaba el cielo, comenzaron a escuchar murmullos sobre la famosa sombra. Un ser que, supuestamente, había llevado a varios turistas a la locura o, en el peor de los casos, a la desaparición. Con un aire de desafío, se adentraron en la oscuridad armados con linternas y un espíritu de aventura. A medida que se alejaban de la fogata, la risa y la alegría se desvanecían, reemplazadas por un silencio abrumador. La arena crujía bajo sus pies, y el sonido de las olas parecía distanciarse, como si la naturaleza misma se contuviera. Al poco tiempo, uno de ellos, llamado Marco, señaló hacia el horizonte. «Miren», exclamó. Con los ojos muy abiertos, una figura oscura se perfilaba contra el cielo estrellado, moviéndose lentamente hacia ellos. El corazón de todos se detuvo. La figura era humanoide, pero en su rostro no había rasgos discernibles. Parecía más una sombra viviente que un ser de carne y hueso. La tensión era palpable. «Vamos a acercarnos», sugirió Clara, la más atrevida del grupo, mientras avanzaba con cautela. Los demás la siguieron, aunque con evidente reticencia. Cuando la figura estaba a solo unos pasos, el aire se volvió frío y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. La sombra parecía estar esperando, inmóvil, con una presencia que llenaba el espacio de un terror indescriptible. «¿Quién eres?», preguntó Marco, su voz resonando en el silencio. En respuesta, la figura levantó un brazo y con un eco lejano se escuchó un murmullo. «Vengan», era una voz suave, pero cargada de un lamento que hizo que todos se estremecieran. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en sus corazones, y mientras intentaban discernir qué era aquella entidad, la sombra se movió rápidamente hacia ellos. Como si estuviera deslizándose sobre la arena, el grupo, aterrado, comenzó a retroceder, pero la figura los seguía sin prisa, como un depredador acechando a su presa. En un instante, la risa que había llenado la noche se convirtió en gritos de pánico. Corrieron hacia la fogata, donde la luz les ofrecía un refugio momentáneo. Al llegar, se dieron la vuelta, expectantes, pero la sombra se detuvo justo en el límite de la luz, su forma oscura temblando como si luchara contra una fuerza invisible. «¿Qué es eso?», susurró Clara, con los ojos como platos. Nadie tenía respuesta. Se quedaron en silencio, observando la figura que permanecía al borde de la luz, como si estuviera esperando un momento propicio para cruzar. La fogata chisporroteaba y el viento comenzaba a soplar con fuerza, llevando consigo los ecos de susurros. Era como si la sombra estuviera alimentándose del miedo que emanaba del grupo. La noche avanzó, y el grupo decidió que no podían quedarse allí indefinidamente. Con el corazón en la garganta, comenzaron a retroceder lentamente hacia su alojamiento sin apartar la vista de la sombra que los seguía. Cada paso que daban parecía más difícil, como si la arena se volviera pesada y los atrapara. Finalmente, al llegar a su cabaña, se dieron la vuelta y vieron que la sombra había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Pero la sensación de ser observados persistió. Esa noche, ninguno de ellos pudo dormir. Cada crujido y cada susurro les recordaba la presencia inquietante de la sombra que se había infiltrado en sus mentes. A la mañana siguiente, decidieron abandonar la playa y regresar a casa, llevando consigo el peso de una experiencia aterradora. Aunque la belleza de la Riviera Maya seguía intacta, la sombra en la arena había dejado una marca imborrable en sus corazones. Con el tiempo, la historia de la sombra se convirtió en una leyenda entre los turistas. Un recordatorio de que no todo lo que brilla en la luz del día es seguro y que algunas sombras están destinadas a permanecer en la oscuridad, observando y esperando, hasta que alguien se atreva a cruzar su camino. 3. El eco de los lamentos. A lo largo de la Riviera Maya, la belleza de sus costas contrasta con las leyendas sombrías que circulan entre los lugareños. Una de las historias más inquietantes es la de una cueva oculta entre las rocas donde se dice que habitan almas en pena. Cada atardecer, al caer la noche,
Los ecos de sus lamentos pueden escucharse reverberando en el aire como un llamado desgarrador para aquellos que se atreven a acercarse. La historia comienza con un grupo de turistas que, ansiosos por explorar, deciden aventurarse más allá de las playas concurridas y adentrarse en la selva. Guiados por un mapa antiguo que encontraron en una tienda de souvenirs, se sienten atraídos por la promesa de descubrimientos y aventuras. Al llegar a la cueva, se sienten intrigados pero también inquietos. La entrada está cubierta de enredaderas y sombras, y el aire es denso y pesado, como si el lugar mismo estuviera vivo, mientras se adentran en la cueva. Una sensación de frío les envuelve. Las paredes están cubiertas de estalactitas que gotean, y el eco de sus pasos resuena en la oscuridad. De repente, una ráfaga de viento helado pasa a su lado, llevándose consigo un susurro casi inaudible. Ayuda, parece decir. Los amigos se miran, confundidos. ¿Escucharon eso?, pregunta Ana, la más sensible del grupo. Sí, pero no puede ser, responde Tomás, intentando reprimir su creciente inquietud a medida que avanzan. Los ecos se intensifican, convirtiéndose en lamentos desgarradores. ¿Qué está pasando?, pregunta Clara, con el rostro pálido. De pronto, se dan cuenta de que los lamentos no son solo ecos. Son voces. Voces de personas que han estado atrapadas en esa cueva buscando ayuda y liberación. La atmósfera se vuelve opresiva y la luz de sus linternas parece vacilar como si el lugar intentara apagar su luz. Tal vez deberíamos volver, sugiere Tomás, sintiéndose cada vez más incómodo. Sin embargo, Ana, impulsada por una curiosidad incontrolable, avanza más adentro. ¿Y si encontramos algo valioso? Podría ser increíble, dice, ignorando las advertencias de sus amigos. Mientras se aleja, los lamentos se vuelven más intensos, como si las almas atrapadas estuvieran intentando advertirles. Finalmente, llegan a una cámara más amplia, donde encuentran un altar antiguo cubierto de polvo y telarañas. En el altar hay objetos olvidados, joyas, monedas y otros tesoros que parecen haber sido dejados allí por aquellos que nunca regresaron. Pero al mismo tiempo, un profundo sentimiento de tristeza los invade. La cueva no es un lugar de gloria, sino un mausoleo de almas perdidas. De repente, las voces se vuelven un grito ensordecedor, llenando la cueva con un terror pálpable. «Váyanse», gritan en un coro de lamentos. El grupo, paralizado por el miedo, intenta retroceder, pero la entrada parece haberse desvanecido. En su lugar, las sombras se ciernen sobre ellos y una fría brisa los envuelve, llevándolos hacia el altar. Ana, con el corazón acelerado, se da cuenta de que ha tocado un objeto en el altar. En ese instante, la cueva se sacude y una oscuridad profunda los envuelve. «Corre», grita Tomás, arrastrando a sus amigos hacia lo que creen que es la salida. Se mueven rápido, pero el eco de los lamentos se convierte en una cacofonía ensordecedora, como si las almas estuvieran intentando atraparlos. Finalmente, logran alcanzar lo que parece ser la salida de la cueva. Sin embargo, al cruzar el umbral, se dan cuenta de que el mundo exterior ha cambiado. La playa ya no es la misma. El sol ha desaparecido y la luna brilla con una luz espectral. Miran hacia atrás y ven la entrada a la cueva cerrarse, como si nunca hubiera existido. Aterrorizados, se dan cuenta de que han escapado. Pero algo ha cambiado en ellos. Las voces de las almas perdidas siguen resonando en sus mentes, un eco persistente, que nunca se desvanecerá. La Riviera Maya, con su belleza deslumbrante, se convierte así en un recordatorio de que algunos lugares guardan secretos oscuros y que hay momentos en los que la curiosidad puede llevarlos a un abismo del que es difícil escapar. Los amigos regresan a sus casas, pero la experiencia los persigue. Cada vez que cierran los ojos, escuchan los lamentos y saben que, aunque lograron escapar físicamente, las almas de la cueva nunca los dejarán en paz. 4. La maldición de la tormenta. Cada año, durante la temporada de huracanes, la Riviera Maya se convierte en un lugar de advertencias y temores. Sin embargo, hay una tormenta en particular que ha dejado una marca imborrable en la memoria de los lugareños. Se dice que, cada vez que se forma,
trae consigo una serie de eventos inexplicables y desapariciones. La leyenda habla de una maldición que recae sobre quienes se aventuran a desafiar la fuerza de la naturaleza. La historia comienza con un grupo de jóvenes que, emocionados por la llegada del verano, deciden pasar unas vacaciones en la playa. Al llegar, se sienten atraídos por las actividades acuáticas y la fiesta nocturna, ignorando las advertencias sobre el clima que se avecinaba. A pesar de las noticias sobre un huracán que se estaba formando en el océano, su entusiasmo por la diversión y la aventura los lleva a despreciar el peligro. A medida que los días avanzan, el clima comienza a cambiar. Los cielos se oscurecen y el viento sopla con más fuerza. Sin embargo, el grupo decide organizar una fiesta en la playa, convencidos de que la tormenta no será más que una ligera lluvia. Se instalan en una cabaña preparando música y comida, mientras la atmósfera se vuelve cada vez más inquietante. Cuando la tormenta finalmente llega, lo hace con una ferocidad inusitada. Los vientos aúllan y la lluvia cae como cuchillos afilados. La playa se convierte en un caos y las olas rompen con una fuerza aterradora. A medida que la tormenta se intensifica, los amigos sienten una extraña presión en el aire, como si algo sobrenatural estuviera presente. Esto no es normal, murmura Carla con un nudo en el estómago. Desesperados, intentan refugiarse en la cabaña, pero el viento arrastra todo a su paso. La música se apaga y los gritos de los amigos se pierden entre el estruendo de la tormenta. De repente, una figura oscura emerge de la lluvia. Al principio piensan que es una ilusión, pero a medida que se acerca, se dan cuenta de que es una mujer vestida con ropas antiguas, su rostro oculto por el agua que cae. «Váyanse mientras puedan», grita, su voz resonando como un eco en el viento. Nadie puede entender sus palabras, pero el terror se apodera del grupo. Sin pensarlo dos veces, deciden seguirla, creyendo que ella puede ser su salvación. Sin embargo, a medida que la siguen, la mujer parece guiarlos hacia las aguas tumultuosas, donde las olas ragan como bestias furiosas mientras intentan escapar. Uno de los amigos, Javier, se detiene. «Esperen, no podemos seguirla», grita, pero ya es demasiado tarde. La figura se ha desvanecido en la tormenta, y los amigos se encuentran atrapados en un laberinto de viento y agua. Las voces de aquellos que han desaparecido en tormentas anteriores parecen susurrar a su alrededor, advirtiéndoles que no deben desobedecer. La tormenta se vuelve más intensa, y el grupo se dispersa. Carla y Javier logran encontrar refugio en una roca, pero los demás desaparecen entre las olas. El miedo se apodera de ellos mientras el agua amenaza con tragarlos. «Debemos volver», grita Carla. Pero Javier la detiene. «No podemos, hay algo aquí», dice, señalando hacia la figura que aparece nuevamente en la distancia. La mujer oscura está más cerca ahora, su rostro visible. Y lo que ven les helará la sangre. Su expresión es de desesperación y tristeza, como si estuviera condenada a vagar por la tormenta por la eternidad. «No pueden permanecer aquí», les advierte, su voz ahora más clara. «Esta tormenta es una maldición. Aquellos que desafían el poder del océano nunca regresan». Javier, sintiéndose impotente, toma la mano de Carla y se aferra a la roca, a su alrededor. El caos de la tormenta parece calmarse momentáneamente y la figura de la mujer se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad. «Huyan mientras puedan», grita una vez más antes de que la tormenta vuelva a arremeter con toda su fuerza. Finalmente, Carla y Javier, impulsados por un instinto de supervivencia, logran nadar hacia la orilla mientras la tormenta comienza a desvanecerse. Cuando llegan a la playa, se dan cuenta de que están solos. La cabaña ha desaparecido, y sus amigos no están a la vista. La maldición de la tormenta ha cobrado su precio. A la mañana siguiente, el sol brilla sobre la playa, pero el grupo nunca regresa. Los lugareños, al ver a Carla y Javier, saben que han escapado por poco, pero también sienten que han sido tocados por la maldición.
La leyenda de la tormenta maldita se convierte en una advertencia viva, recordando a todos que la naturaleza es poderosa y que algunos desafíos no deben ser tomados a la ligera. Desde entonces, cada vez que una tormenta se forma en el horizonte, los habitantes de la Riviera Maya miran hacia el mar con respeto y temor, recordando que a veces las fuerzas de la naturaleza son más que simples fenómenos meteorológicos. Son advertencias de lo desconocido. 5.los vigilantes de la selva. La Riviera Maya es famosa no solo por sus playas idílicas, sino también por su exuberante selva que la rodea. Sin embargo, entre la belleza de la vegetación y la serenidad de la fauna, se oculta una oscura leyenda que ha sido transmitida de generación en generación. Se dice que hay criaturas que protegen la selva, vigilando a quienes se aventuran demasiado lejos de los caminos conocidos. Estas entidades, a menudo descritas como seres mitad humano, mitad animal, son conocidas como los vigilantes de la selva. La historia comienza con un grupo de turistas que, atraídos por la belleza natural de la Riviera Maya, deciden explorar la selva en un tour guiado. Su guía, un anciano llamado Don Felipe, les advierte sobre las leyendas locales. No se adentren demasiado, dice con un tono serio. Los vigilantes de la selva no toleran a quienes invaden su territorio. Pueden parecer amistosos, pero son muy protectores. Los jóvenes, llenos de entusiasmo y escepticismo, hacen caso omiso de las advertencias de Don Felipe. Una vez que el tour termina, deciden seguir explorando por su cuenta, impulsados por la curiosidad y la emoción de la aventura. Con mapas en mano, se internan en la selva, sin darse cuenta de que están dejando atrás los caminos seguros. A medida que avanzan, la vegetación se vuelve más densa y el sonido de la selva se transforma en un coro de susurros. Los árboles parecen cerrar el paso, y una sensación de inquietud comienza a apoderarse de ellos. ¿Escucharon eso?, pregunta Laura, deteniéndose en seco. Sí, pero probablemente sean solo animales, responde su amigo Andrés, tratando de tranquilizarla. Sin embargo, a medida que continúan, comienzan a notar que algo los sigue. Sombras se mueven entre los árboles, y un susurro suave pero inconfundible parece llamarlos por sus nombres. No tenemos que tener miedo, dice Andrés, pero al ver la expresión de Laura, se da cuenta de que ella no está convencida. Deberíamos volver, sugiere ella, pero él insiste en seguir adelante, convencido de que están en una aventura emocionante. De repente, el ambiente cambia drásticamente. Una brisa helada atraviesa la selva y un silencio abrumador se cierne sobre ellos. Los sonidos de la fauna han desaparecido y los árboles parecen inclinarse hacia ellos como si los estuvieran observando. En ese momento, un grito desgarrador resuena entre los árboles y todos se paralizan. ¿Qué fue eso?, pregunta Laura, su voz temblando, antes de que puedan reaccionar. Una figura aparece entre la maleza, un ser alto, con características humanas y animales, cubierto de hojas y ramas. Sus ojos brillan con una intensidad sobrenatural. ¿Y su presencia irradia una mezcla de poder y furia? ¿Por qué han invadido nuestro hogar?, pregunta la criatura en un tono profundo y resonante. El grupo, aterrorizado, intenta retroceder, pero el vigilante se acerca, bloqueando su camino. No pueden llevarse lo que no les pertenece. La selva es sagrada y aquellos que la profanan deben enfrentar las consecuencias. Laura y Andrés sienten el peso de la culpa caer sobre ellos. Comprenden que han desobedecido las advertencias y que ahora deben pagar el precio, con el corazón latiendo con fuerza. Intentan explicar que solo buscaban aventura, pero la criatura no parece interesada en sus justificaciones. En un instante, la selva cobra vida a su alrededor. Las sombras se mueven y los árboles crujen, como si estuvieran reaccionando a la ira del vigilante. Debéis aprender respeto, dice la criatura, y de repente, el grupo se encuentra atrapado en una red de lianas y enredaderas que los mantiene inmóviles. La tensión crece mientras el vigilante les advierte sobre los peligros de su arrogancia. La selva no es un parque de diversiones. Cada paso que dan puede alterar el equilibrio de la naturaleza.
Con cada palabra, las sombras parecen apretarse a su alrededor. Y el grupo se da cuenta de que su vida está en juego. En un momento de desesperación, Andrés, recordando las palabras de don Felipe, se atreve a pedir perdón. Lo sentimos. No queríamos ofender. Aprenderemos a respetar la selva. La criatura se detiene y por un instante hay un silencio. El respeto se gana, no se pide, responde el vigilante, y tras una breve pausa, agrega, si realmente desean salir de este lugar, deben demostrar su aprecio por la naturaleza. De repente, las lianas se aflojan y el grupo se encuentra libre. El vigilante les indica la salida, pero antes de que se vayan, les da una última advertencia. Nunca olviden lo que han aprendido aquí. La selva es vida. Y quienes la respetan serán siempre bienvenidos. Desesperados, los amigos corren de regreso hacia el camino conocido, sintiendo el peso de la experiencia en sus corazones. Una vez fuera, prometen nunca más desafiar las advertencias de la naturaleza. Desde ese día, siempre miran con respeto el entorno que los rodea. Conscientes de que hay fuerzas que protegen la selva y que su belleza es un regalo que debe ser cuidado. 6. El barco fantasma. En la Riviera Maya, la belleza del mar Caribe se entrelaza con historias de misterios y fantasmas que han sido contados por generaciones. Una de las leyendas más inquietantes es la del barco fantasma, un antiguo navío que aparece en las aguas al caer la noche, con luces parpadeantes y figuras etéreas danzando en su cubierta. Se dice que aquellos que se acercan demasiado a su misteriosa aparición nunca regresan, convirtiéndose en parte de la tripulación espectral que navega eternamente. La aventura comienza cuando un grupo de amigos decide pasar un fin de semana en un resort frente al mar. Durante una cena, escuchan a un anciano contar la historia del barco fantasma. Su dice que el barco fue un buque de carga que se perdió durante una tormenta hace muchos años, dice el hombre, su voz grave resonando en el aire. Aquellos que intentaron salvar a la tripulación nunca regresaron. Desde entonces, el barco aparece cada vez que hay luna llena, con sus luces brillantes y sus almas atrapadas. Intrigados y un poco escépticos, los amigos deciden que deben ver el barco por sí mismos. Esa noche, armados con linternas y una pequeña embarcación, se aventuran mar adentro, desafiando las advertencias de los lugareños. Mientras reman, el cielo se oscurece y una bruma espesa comienza a rodear su bote. La atmósfera se vuelve inquietante y un escalofrío recorre sus espinas. De repente, las luces del barco aparecen en la distancia, brillando intensamente a través de la niebla. Los amigos se miran entre sí, nerviosos pero emocionados. «Ahí está», grita Javier, señalando hacia la luz. A medida que se acercan, la figura del barco se vuelve más clara, y sus corazones laten con fuerza. Sin embargo, algo en el aire cambia. El viento se detiene y un silencio abrumador los envuelve. Cuando finalmente alcanzan el barco, se dan cuenta de que está anclado en el agua, sin moverse. El casco es viejo y desgastado, cubierto de algas y corales, y las luces parpadeantes emanan de la cubierta. Una extraña melodía resuena en el aire, un canto que parece atraerlos. «Deberíamos subir», sugiere Clara, sintiendo la curiosidad apoderarse de ella. Aunque algunos amigos dudan, la tentación es demasiado fuerte y deciden explorar. Al abordar el barco, son recibidos por un aire helado. La cubierta está vacía, pero el canto sigue resonando, como si las almas perdidas los estuvieran llamando. «Esto se siente extraño», murmura Tomás, mientras caminan cautelosamente hacia la proa. Al mirar alrededor, notan que las luces parecen danzar en la bruma, creando figuras que se mueven al compás de la melodía. De repente, una sombra aparece al final de la cubierta, tomando forma de un marinero con vestimenta antigua. «Bienvenidos», dice con una voz profunda y resonante. Hacía tiempo que no recibíamos visitantes. Los amigos, paralizados de miedo, intentan retroceder, pero la sombra sonríe, y un halo de luz rodea su figura. «No teman. Estamos atrapados aquí, y ustedes han venido a liberarnos». Desesperados, los amigos intentan entender lo que significa.
¿Liberarlos? ¿Cómo? Pregunta Clara. Su voz temblando. El marinero les explica que aquellos que se acercan al barco deben hacer un sacrificio para liberar a las almas atrapadas. Debemos recordar lo que perdimos y ofrecer un recuerdo, dice, señalando hacia el océano. Solo así podremos encontrar la paz. Los amigos se miran, comprendiendo que deben enfrentar sus propios temores y arrepentimientos. Cada uno de ellos comienza a recordar momentos significativos de sus vidas, cosas que han dejado atrás o que nunca han podido superar. Uno a uno comienzan a compartir sus historias y a medida que lo hacen, las luces del barco brillan con fuerza, como si respondieran a sus palabras. Sin embargo, a medida que la atmósfera se vuelve más intensa, los amigos sienten que el barco comienza a moverse. Las aguas se agitan. Y el viento comienza a soplar con fuerza. Rápido, grita Tomás. Debemos irnos antes de que sea demasiado tarde. Pero el marinero les advierte que no pueden irse hasta que cada uno haya hecho su sacrificio. La melodía se vuelve más fuerte. Y el barco comienza a desvanecerse en la bruma. Con el tiempo en su contra, cada amigo finalmente comparte su recuerdo más profundo y doloroso y, al hacerlo, las luces del barco brillan intensamente, iluminando la noche. De repente, un estruendo resuena y el barco comienza a desvanecerse, llevándose consigo las almas que finalmente han encontrado la paz. En un último intento, los amigos saltan de regreso a su bote, remando con todas sus fuerzas hacia la orilla. Al llegar a la playa, quedan exhaustos sobre la arena, mirando hacia el mar. El barco ha desaparecido y la melodía se ha desvanecido. Aunque han escapado, saben que han sido testigos de algo sobrenatural y que las almas del barco fantasma finalmente han encontrado su descanso. Desde esa noche, cada vez que miran hacia el océano, sienten una conexión con los que han perdido, recordando que las historias nunca terminan realmente y que a veces las almas buscan liberación en los lugares más inesperados. 7. La isla de las sombras. En la costa de la Riviera Maya existe una pequeña isla que rara vez es visitada. Los lugareños la llaman la Isla de las Sombras. Y las historias sobre ella son tan antiguas como la propia selva. Se dice que aquellos que pisan sus tierras son perseguidos por sombras que susurran secretos oscuros y que jamás regresan. Esta leyenda ha mantenido a raya a los curiosos, pero un grupo de aventureros decide desafiar el mito y descubrir la verdad detrás de la isla. El grupo, compuesto por 5 amigos, Lucía, David, Marta, Diego y Sofía, llega a la costa con la intención de explorar la isla. Armados con provisiones y un mapa antiguo que encontraron en una tienda local, inician su travesía en un pequeño bote, a medida que se acercan a la isla. La atmósfera cambia drásticamente. La brisa se enfría y el cielo se oscurece. Pero la curiosidad y el deseo de aventura los empujan a continuar. Al desembarcar, son recibidos por un denso manto de vegetación y un silencio abrumador. Esto es extraño, murmura Lucía, mirando a su alrededor. No se siente bien. Sin embargo, David, siempre el más atrevido, se ríe y dice: «Vamos, no hay nada que temer. Solo son historias». Con eso, el grupo se adentra en la selva, ignorando las advertencias que flotan en el aire. A medida que exploran, descubren ruinas antiguas cubiertas de lianas y musgo. Las estructuras parecen tener una aura mística, y los amigos sienten que están siendo observados. Las sombras de los árboles parecen alargarse, y la luz del sol apenas penetra entre las ramas. ¿No les parece que esto se siente diferente?, pregunta Marta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Mientras continúan, comienzan a escuchar susurros que parecen provenir de la selva misma. Palabras ininteligibles se entrelazan con el sonido del viento, y todos se miran, inquietos. «Es solo el viento», dice Diego, tratando de calmar a sus amigos. Pero a medida que avanzan, los susurros se vuelven más claros, como si las sombras estuvieran comunicándose con ellos. De repente, uno de los amigos, Sofía, se detiene. «Miren», grita, señalando hacia un claro. En el centro hay una piedra enorme con inscripciones antiguas.
Al acercarse, sienten una atracción inexplicable hacia ella. «Esto es increíble», dice David tocando la piedra. En ese instante, un temblor recorre la tierra y las sombras se agitan a su alrededor. Las figuras empiezan a tomar forma. Sombras que se mueven y se deslizan entre los árboles. «Debemos irnos», grita Marta, sintiendo que la situación se vuelve cada vez más peligrosa. Pero es demasiado tarde. Las sombras se acercan, susurrando palabras que parecen penetrar en sus mentes, llenándolas de imágenes de miedo y desesperación. «No», grita Sofía, tratando de alejarse de la piedra. Sin embargo, las sombras la rodean, atrapándola en un abrazo gélido. «No podemos dejarlas llevarnos», dice Diego, mientras intenta ayudar a su amiga. Pero a medida que se acercan, las sombras se vuelven más densas y la atmósfera se llena de un terror pálpable. Con sus corazones latiendo con fuerza, Lucía, David, Marta y Diego deciden que deben escapar. Comienzan a correr hacia el bote. Pero las sombras los persiguen, susurrando secretos que amenazan con despojarlos de su cordura. «No dejen que los atrapen», grita Marta, mientras el grupo se mueve rápidamente a través de la selva, sintiendo que las sombras están cada vez más cerca. Finalmente, logran llegar a la orilla. Pero la isla parece haber cambiado. El paisaje se ha distorsionado y el camino hacia su bote se ha vuelto confuso. «No puedo encontrar el camino», grita David desesperado. Las sombras parecen reírse, disfrutando de su sufrimiento. En un último intento por salvar a Sofía, Lucía se detiene y grita: «Dejen de perseguirnos. No queremos hacerles daño». Las sombras se detienen y un profundo silencio se apodera del lugar. De repente, las figuras empiezan a desvanecerse y los susurros se convierten en un eco distante. «¿Qué quieren de nosotros?», pregunta Diego, temblando. Una voz resonante emana de las sombras: «Buscamos reconocimiento. Cada sombra tiene una historia, un legado. Ustedes han invadido nuestro hogar, pero pueden llevarse nuestras historias. Compartan nuestras leyendas para que nunca se olviden». Con esas palabras, las sombras se disipan, dejando solo un leve rastro de oscuridad en su camino. Los amigos, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza, se apresuran a su bote y navegan de regreso a la costa. La experiencia los ha marcado y saben que han sido testigos de algo extraordinario. A partir de ese día, se comprometen a contar la historia de la Isla de las Sombras, asegurándose de que las voces de aquellos que habitan en la selva nunca sean olvidadas. Desde entonces, cada vez que miran hacia la isla, recuerdan la advertencia: algunas historias son poderosas y deben ser respetadas. La Isla de las Sombras no es solo un lugar de misterio, sino un recordatorio de que todas las sombras tienen una historia que contar. Y que la conexión entre el hombre y la naturaleza es un lazo sagrado que nunca debe romperse. 8. Y el susurro de la selva. La Riviera Maya es conocida por su impresionante paisaje natural, pero también es un lugar donde las leyendas cobran vida. Entre sus selvas densas y antiguas ruinas mayas, existe una historia que ha sido contada a lo largo de los años, la del susurro de la selva. Se dice que aquellos que escuchan el susurro son guiados hacia un destino desconocido y muchos han desaparecido en la espesura, atraídos por una melodía hipnótica que los llama a profundidades insondables. La leyenda atrae a un grupo de amigos que, durante sus vacaciones, deciden explorar la selva. Sofía, la más aventurera del grupo, se siente atraída por la idea de encontrar el lugar donde se dice que el susurro resuena con mayor fuerza. «Vamos a buscarlo», dice con entusiasmo. Podría ser una experiencia única. Aunque algunos de sus amigos, como Andrés, dudan de la leyenda, el deseo de aventura es más fuerte. Con mapas y linternas, se adentran en la selva, disfrutando de la belleza del entorno. Sin embargo, a medida que se alejan del camino marcado, el ambiente cambia. La luz del sol se filtra débilmente a través de las hojas y un silencio inquietante se cierne sobre ellos. «¿No les parece que se siente raro aquí?», pregunta Carla, mirando a su alrededor. «No seas miedosa», responde Sofía. «Solo estamos explorando», pero a medida que avanzan,
Comienzan a escuchar un suave murmullo que parece provenir de la profundidad de la selva. El sonido es como un canto, y su melodía se entrelaza con el viento, llenando el aire de una magia extraña. ¿Lo escuchan?, pregunta Sofía con los ojos brillantes. Es el susurro. Siguiendo el sonido, se adentran más en la selva, dejando atrás cualquier rastro de civilización. La vegetación se vuelve más densa y el canto se intensifica, envolviéndolos en una atmósfera casi hipnótica. Deberíamos dar la vuelta, dice Andrés, su voz llena de preocupación. Pero el grupo, ahora cautivado por el susurro, ignora sus advertencias. Al llegar a un claro, se detienen. Allí, en el centro, hay un antiguo altar cubierto de musgo y flores. Las voces parecen resonar más fuerte, como si el altar fuera el origen del susurro. Esto es increíble, dice Sofía, acercándose. Debemos tocarlo. Aunque algunos amigos se sienten incómodos, la atracción es irresistible. Al tocar el altar, el susurro se intensifica y la selva cobra vida. Las sombras se mueven y el viento se agita. En un instante, el grupo se siente transportado a otro tiempo, rodeado de figuras etéreas que parecen danzar en la bruma. ¿Qué está pasando?, grita Carla, mientras la realidad comienza a desvanecerse. Las figuras son almas perdidas, atrapadas en el tiempo, y el susurro es su llamada de auxilio. Han llegado, dicen, sus voces resonando en el aire. Buscamos liberación, y ustedes son los elegidos. Los amigos, aterrorizados, intentan retroceder, pero el poder del susurro los atrapa, llenando sus mentes con visiones de un pasado olvidado. Debemos irnos, grita Andrés. Pero el canto se vuelve más fuerte y las sombras parecen acercarse. De repente, Sofía siente una conexión con las almas. Espera, ¿pueden ayudarnos?, dice, comprendiendo que el susurro es un llamado a la compasión. Podemos liberar a estas almas. Con valentía, los amigos se toman de las manos y comienzan a cantar, intentando unir sus voces al susurro. A medida que lo hacen, el ambiente cambia. Las almas escuchan y se acercan, uniendo sus voces al coro. La selva se ilumina con una luz mágica y las sombras comienzan a despejarse. Al cantar juntos, las almas son liberadas y el susurro se transforma en una melodía de agradecimiento. Gracias, susurran, mientras se desvanecen en la bruma. Con su liberación, la selva recupera su calma y los amigos sienten que han completado una misión. Finalmente, regresan al camino, con el susurro resonando en sus corazones. La experiencia los ha cambiado y saben que han sido testigos de algo extraordinario. A partir de ese día, cada vez que escuchan el viento entre los árboles, recuerdan la importancia de escuchar a la naturaleza y entender que las historias de la selva son más que leyendas, son ecos de vidas pasadas que merecen ser recordadas. S.9. La noche de los espíritus. En la Riviera Maya. La cultura maya aún vive en las tradiciones y creencias de sus habitantes. Entre las leyendas más fascinantes se encuentra la de la Noche de los Espíritus, un evento que se celebra cada año en la que se cree que los espíritus de los ancestros regresan para visitar a sus seres queridos. Durante esta noche, las familias preparan altares con ofrendas. Y se dice que aquellos que honran a sus ancestros pueden recibir mensajes y visiones de ellos. La historia comienza con una joven llamada Ana, que ha perdido a su abuela, una sabia anciana que siempre le contaba historias sobre sus antepasados. A medida que se acerca la noche de los espíritus, Ana se siente nostálgica y decide honrar la memoria de su abuela realizando un altar en su casa. Quiero sentir su presencia, dice a su madre, quien asiente con una sonrisa y ayuda a Ana a preparar las ofrendas. Esa noche, la familia se reúne alrededor del altar, adornado con flores, velas y fotos de sus seres queridos. Mientras la luz de las velas parpadea, Ana cierra los ojos y comienza a recordar historias de su abuela. Siempre hablaba de los espíritus que regresan, murmura, sintiendo una conexión profunda con su herencia. A medida que avanza la noche, Ana comienza a escuchar un suave susurro en el aire. Al principio piensa que es solo su imaginación, pero el sonido se intensifica como si alguien estuviera llamándola.
¿Abuela?, pregunta en voz baja, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, una brisa fría atraviesa la habitación y las velas titilan. De repente, Ana ve una figura etérea aparecer cerca del altar. Es su abuela, envuelta en una luz suave y cálida. Ana, dice la figura, su voz resonando como un eco distante. He venido a visitarte. Ana siente una mezcla de alegría y temor. ¿Es realmente tú?, pregunta, sus ojos llenos de lágrimas. Sí, querida. He estado observando y estoy orgullosa de ti, responde su abuela. Esta noche es especial y quiero que sepas que los espíritus están siempre con ustedes. Guiándolos, Ana escucha atentamente mientras su abuela le cuenta sobre el significado de la noche de los espíritus y la importancia de recordar a quienes han partido. Mientras conversan, Ana siente que su corazón se llena de amor y gratitud. ¿Siempre me contaste cuentos sobre nuestros antepasados? ¿Qué me aconsejarías ahora?, pregunta. Su abuela sonríe y le dice, recuerda que cada historia que compartes es un hilo que une a nuestra familia. No olvides transmitir nuestras tradiciones a las futuras generaciones. A medida que la conversación continúa, Ana siente que el tiempo se detiene. La figura de su abuela se vuelve más clara. Y las historias de su familia cobran vida en su mente. De repente, la luz de las velas comienza a parpadear intensamente y la figura de su abuela empieza a desvanecerse. Ana, es hora de que me despida. Dice suavemente, pero siempre estaré contigo, nunca dejes de honrar nuestras raíces. Con lágrimas en los ojos, Ana responde, te prometo que siempre recordaré nuestras historias. En ese momento, la figura de su abuela desaparece, dejando solo un ligero aroma de flores en el aire. La habitación queda en silencio, pero Ana siente una paz profunda en su corazón. A la mañana siguiente, Ana se despierta con una renovada determinación. Decide compartir las historias de su familia con sus amigos y en la comunidad. Comienza a organizar reuniones donde todos pueden contar sus propias historias y honrar a sus ancestros. La Noche de los Espíritus se convierte en un evento anual en su comunidad, donde la gente celebra la vida de aquellos que han partido y se une en un lazo de amor y memoria. Con el tiempo, Ana se convierte en una narradora llevando las historias de su familia y la cultura maya a nuevas generaciones. Cada año, la Noche de los Espíritus se celebra con mayor fervor. Y su comunidad florece en la conexión y el respeto mutuo. Ana sabe que su abuela está con ella en cada paso del camino, guiándola y protegiéndola desde el más allá.